Muy bien, voy a empezar, como les digo, la sesión para el día de hoy. Muchas gracias por conectarse. La conexión a internet no está muy buena, por eso no voy a habilitar la sesión de video, pero sí el audio. Lo que sí les pediría, por favor, voy a ajustar el micrófono a todos para que no acople el sonido y no haya dificultades. Nuevamente están empezando los petardos, pero bueno, ya veamos cómo evoluciona la jornada. A ver, les decía hace un instante, antes de iniciar la grabación, que vamos a continuar un poco con el avance, más allá de las actividades que se tienen previstas en plataforma, en Moodle. Los plazos se amplían, no se preocupen. Voy a ampliarles también el plazo para la tarea que les había encomendado en la sesión anterior, para darle cierto margen y respiro, porque sé que deben estar también con las otras exigencias de las otras materias. Así que veamos un poquito cómo nos organizamos en ese sentido, ¿vale? Voy a continuar con el avance referido al lenguaje. Nos habíamos quedado en la expresión y comunicación como dos fenómenos de la comunicación como tal, el poder expresar y el poder comunicar algo, y cómo estos tienen una serie de incidencias respecto a la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos expresamos. Y todas ellas se concentran en un punto, en el lenguaje como medio de comunicación. Les pediría por favor que me confirmen si están viendo la pantalla compartida para que podamos continuar. Simplemente pueden hacerlo por el chat, indicarme si es que sí están viendo la pantalla, por favor, para que podamos realizar la sesión con normalidad. Perfecto, gracias por confirmar que se ve la sesión. Voy a continuar con esta. A ver, lo último que habíamos visto entre la sesión presencial que tuvimos antes de la simulación, antes de los interrogatorios y demás, estaba relacionado a la expresión y comunicación. Y mencionaba ya en aquella sesión presencial que el lenguaje viene a ser un medio de comunicación muy importante, ¿no? Desde los tiempos más primitivos, en la que la sociedad humana ha buscado o ideado formas de intercambiar mensajes en lo primigenio, si quieren, a través de las experiencias de la escritura cuneiforme que se evidenciaban en las pinturas rupestres también, o los grabados en la pared, o en tablas de arcilla y otros. La lógica, en todo caso, pues está sí, siempre vinculada a la idea de que el ser humano busca el mecanismo para poder comunicar y expresar sus ideas, sus sentimientos o su pensamiento. De ahí que el lenguaje para la oratoria reviste una importancia mayor, porque viene a ser el mecanismo para podernos comunicar, para poder expresar las diferentes circunstancias, ¿no? Y esto trae consigo pues el reconocimiento de la importancia del lenguaje como un conjunto de medios, ¿no?, que permiten al hombre expresar todo lo que desea expresar o comunicar, los pensamientos, sentimientos y vivencias, así como un conjunto de sistemas de comunicación donde se incluyen los dibujos, los gestos, los sonidos, los movimientos culturales, la transmisión de mitos, leyendas y a través de otras formas de representación como tal. Vemos cómo el lenguaje reviste una importancia manifiesta, y todo buen orador debe entender aquello al tratar de emplear el lenguaje propicio o el lenguaje más adecuado a los intereses de la comunicación o los propósitos o fines de la comunicación. Por ello, cuando nos concentramos en esta circunstancia del lenguaje como un medio de comunicación, le reconocemos también su carácter social, ¿no?, como una institución social, porque es el reflejo de patrones sociales y culturales de la población o de un grupo poblacional
como un instrumento de comunicación humana, que da lugar inclusive al reconocimiento de jergas o pequeños lenguajes codificados, por así decirlo, y que van ligados a una forma de manifestación vernácula o coloquial e incluso hasta vulgar respecto al lenguaje. Por eso, si bien el lenguaje es amplio, inclusivo, universal, reconocemos diversidad de lenguajes, dentro de los cuales se posicionan a la fecha tres en particular por frecuencia de uso y por volumen de uso. Me refiero al español, al inglés y obviamente hoy por el volumen, el chino tradicional o el mandarín. Por eso reconocemos también cómo varía de una comunidad a otra, cómo se manifiesta de modo diferente, no solamente en la composición del propio lenguaje, en su esencia, en su reconocimiento y en la eventualidad de su significado, cómo un término puede tener diversos significados y acepciones según el lugar o región en el cual sea empleado, según el propósito o finalidad, y eso es algo que también debe calar muy hondo respecto a un orador. A ver, como experiencia, acá, por ejemplo, cuando nos referimos a una propuesta normativa, hablamos de un anteproyecto de ley antes de que se convierta en un proyecto de ley como tal, gracias al debate que se lleva a cabo en las cámaras, pero toda la idea o el proceso previo lo conocemos como anteproyecto, de acuerdo a nuestra hermenéutica, de acuerdo a nuestros procedimientos legislativos. Pero, por ejemplo, en el Brasil, aquella circunstancia no ocurre de esta forma. Ellos manifiestan solo dos tópicos. Uno, lo que es el proyecto como tal, y el debate de la propuesta de ley. Lo que nosotros llamaríamos anteproyecto, ellos lo conocen como proyecto. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que menciono y qué tiene que ver con taller de oratoria? La semana pasada, el día jueves, luego de terminar la sesión con ustedes, chicos, pues tenía una videoconferencia para un congreso con Sao Paulo, en el que estaba presentando precisamente el anteproyecto de ley de privacidad y protección de datos de orden personal. Y varios de los colegas del Congreso no me entendían esto de la etapa del anteproyecto, porque para ellos no existe esa figura. Y si bien el término sí existe, la comprensión de ese término no era asimilada por ellos, por su práctica, por su hermenéutica respecto al procedimiento legislativo. Entonces, había que pues, explicarles todavía esa diferenciación de etapas que nosotros reconocemos, sobre todo cuando se trata de una iniciativa de orden popular, ¿no? Como la que estaba manifestando en el Congreso. Es importante, entonces, que todo buen orador matice el lenguaje a ser empleado como medio de comunicación acorde al contexto donde nos encontramos, porque puede tener un término o un grupo de términos, puede tener diversidad de significados según el contexto en el que nos encontremos, según el ámbito específico en el cual se desarrolla el mensaje e incluso el fondo de este, ¿no? El objetivo o propósito del mensaje a ser transmitido, comunicado o expresado. De ahí radica también la importancia del lenguaje, porque nos refleja que como seres humanos le hemos asignado una importancia mayúscula hoy, no solo al lenguaje escrito, sino al lenguaje verbal e incluso no verbal, porque entendemos que es una parte de la esencia de la comunicación, ya sea para una comunicación individual, ya sea para una comunicación en grupos o de carácter social, y que se le reconoce precisamente como uno de los fenómenos propios de la evolución humana, muy parecido en cuanto a significado y consecuencias o efectos a lo que fue el descubrimiento de la rueda, ¿no? Porque la transformación que permite el lenguaje, sobre todo en la transmisión de ideas, de conceptos y de sentimientos, hace que evolucionemos como sociedad. De ahí que podamos luego identificar los efectos positivos y negativos de un lenguaje empleado dentro de un discurso versus otro discurso. Es interesante cómo podemos hacer esa apreciación respecto a las circunstancias incluso en las que nos encontramos en este momento en el país.
y enseguida en el grupo de WhatsApp les voy a pasar y aquí en el chat lo propio. Si vemos, por ejemplo, las diferentes reacciones que ha producido lo acontecido en nuestro país con relación a el análisis que hace el Consejo Permanente de la OEA, un video que se los recomiendo verlo, tanto por las diferentes posturas un poco obtusas, más cargadas de ideología y de información inconclusa o información incompleta que se maneja respecto a lo que está aconteciendo en el país y que ha sido reflejo de una serie de estrategias gubernamentales, oficialistas o masistas que tratan de mostrar una faceta que bien sabemos los que estamos en este momento acá en el país y estamos viviendo el día a día de los pormenores que acontece, pues no condice con la realidad. Vean ahí la importancia del lenguaje, vean incluso la manifestación o el reflejo del sentir de los delegados ante la OEA respecto a la posición boliviana. Voy a ponerles precisamente en el chat enseguida y por si acaso también lo hago en el grupo de WhatsApp del el video que pueden ustedes ya luego apreciar con relación a lo que les comento, ¿no? Respecto a la sesión de la OEA. Porque en todo caso, esta sesión del Consejo Permanente pues nos muestra un criterio que en todo caso llega a ser importante de validar o verificar con relación a lo que acontece pues, en Bolivia, ¿no? Y analizarlo desde el punto de vista de taller de oratoria, reviste sobre todo el debate sobre los discursos cargados de ideología, los discursos cargados de una suerte de presión, oposición inclusive, que se pueda tener sobre un aspecto y cómo varía de una a otra entidad. No te preocupes, Dani, pierde cuidado. Si tienes sesión, descuida. Que de todas formas, terminando este video, lo voy a subir a plataforma. Así que pierde cuidado. Como les decía, en todo caso, pues la idea de poder llevar a cabo una sesión, estoy buscando el enlace, en caso de que no lo encuentre, no se preocupen que igual se los voy a pasar por todas las vías habilitadas, sea WhatsApp, sea la misma plataforma Zoom y eventualmente también las otras, Moodle que tenemos habilitado u otros mecanismos para que podamos verificarlo. Pierdan cuidado. Ahora, cuando nos referimos en todo caso al lenguaje, vamos a continuar todavía antes de que les pase el video. Lamentablemente no estoy encontrando el enlace correspondiente, o por lo menos no está disponible por ahora, pero ya luego lo ubicamos, no se preocupen. Les decía que en cuanto al lenguaje como tal, como un medio de comunicación, se le asigna esa importancia por el significante, por el objetivo o el propósito que se busca como un fin comunicativo. Y si hablamos de un fin comunicativo, pues inmediatamente tenemos que hacer alusión a la diversidad del lenguaje, ¿no? Si nos topamos con un lenguaje de carácter culto, un lenguaje de carácter académico, un lenguaje popular, un lenguaje vulgar o vernáculo, coloquial, poético, científico, periodístico y literario. Realmente en este punto de la materia, lo que hacemos es, o lo que hacíamos, era pues solicitar, lo habíamos mencionado en clase presencial, que cada estudiante traiga por lo menos uno o dos libros de su predilección y ahí analicemos precisamente la diversidad del lenguaje expresado a través de esos libros. Habrá una cierta coincidencia, sí, sobre, por ejemplo, un lenguaje más popular o un lenguaje más familiar, más poético, a quienes gustan de la prosa poética o la poesía como tal, a diferencia de quienes pretenden más una revisión periodística, académica, literaria, científica, a diferencia de un lenguaje más vernáculo
más vulgar o de los diferentes soportes, ¿no? Por ejemplo, si leemos sobre bitcoins o sobre criptomonedas, haremos alusión a una suerte de lenguaje más técnico, más vinculado a programación y a parámetros de seguridad, a diferencia de que hagamos una lectura de una novela o que leamos un informe como el informe de la OEA o el informe de Ethical Hacking respecto a los antecedentes que tenemos en el ámbito político nacional, ¿no? De lo que está aconteciendo en este momento. Entonces veamos cómo la diversidad del lenguaje tiene que ser matizada mucho más en el caso de un orador que pretenda comunicar, que pretenda expresar algo de manera explícita, porque es en relación a esa diversidad de lenguaje que debe acomodarse también a la diversidad de audiencias, a la diversidad de sujetos que eventualmente pues están involucrados en el fenómeno comunicativo, que se pone de manifiesto la singularidad de la comunicación. En ese sentido, cada ámbito del lenguaje tiene un campo de aplicación que resulta indispensable a momento de hablar o de escribir y obviamente de comunicarnos. Por eso tenemos que tener plena conciencia de en qué campo específico nos encontramos situados para el desarrollo de una presentación, para el desarrollo de un fenómeno comunicativo donde el orador precisamente pretende transmitir cierto mensaje o transmitir cualquier información, ya sea mediante un comunicado, mediante una ponencia, una presentación, un discurso, arenga u otras formas de manifestación del lenguaje verbal y del fenómeno comunicativo. Es importante, por lo tanto, de acuerdo al contexto donde nos encontremos, que tomemos esa previsión de identificar el lenguaje más apropiado. Ahora, en el caso de nuestra profesión, el lenguaje que se antepone o el lenguaje que se determina es el lenguaje de carácter técnico, un lenguaje jurídico relacionado precisamente a la manifestación de una serie de posturas jurídico-legales a favor del ejercicio de derechos o el reclamo del ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones pensados, por ejemplo, en un proceso judicial, en una reclamación que sea de carácter oral o incluso escrita. Ahora, la que nos interesa más, obviamente, es la de carácter oral y esta se evidencia sobre todo en los procesos judiciales o audiencias que hemos simulado, por ejemplo, en clase. Ahora, cuando hablamos de la diversidad del lenguaje como fenómeno comunicativo, es importante ubicar la salvedad entre los elementos de la comunicación y cómo estos se ven entrelazados, y uno de esos puntos es precisamente el canal, el código y el contexto, que enseguida vamos a ver. Cuando hablamos de los elementos de la comunicación, hacemos alusión a la singularidad de un emisor que pues transmite algún tipo de mensaje, y dicho mensaje tiene que ubicar tanto el canal como el código y el contexto para que llegue al receptor de forma apropiada. Voy a situarme en los siguientes puntos, los voy a remarcar un instante para que los consideremos como aspectos primordiales, si quieren, a momento de trazar un fenómeno o ciclo comunicativo. Cuando hablamos de la comunicación, es cierto que primero partimos de la idea del mensaje. Y aquí voy a hacer precisamente esa apreciación. Voy a ir anotando los puntos. Partamos con lo que es la idea. O sea, todo mensaje nace como una idea. Nace como una suerte de construcción mental de lo que tú quieres llegar a emitir, de lo que tú quieres llegar a transmitir, con atención a lo que buscas por parte del receptor en términos de una respuesta. Entonces, la idea que tú manifiestas, o sea, que vas en todo caso construyendo o manejando, tiene que ir acorde al tipo de respuesta que pretendes generar en el receptor. Entonces, esto inmediatamente casa con el código
que viene a ser, en este sentido, el lenguaje, en sus diferentes formas de representación, si quieren también el discurso, bueno, el discurso más con la idea del mensaje, situémonos un poquito con lo que es el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje como parte del código, implica la elección propicia de las palabras que vayan a reforzar la idea de nuestro mensaje. Y el contexto también, que involucra tanto un contexto de orden social, de orden económico, de orden político, moral, y los diferentes contextos según lo que pretendo transmitir o lo que pretendo expresar, hacen que este mensaje se transforme de una idea en algo concreto. Y esto lo expresamos comúnmente de forma escrita, salvo que obviamente tengamos una excelente memoria y podamos pues ya construir directamente todo el mensaje en nuestra mente y expresarlo de forma inmediata, o si quieren pues hasta improvisar. Y eso nos lleva al parámetro del canal, ¿no? Muchas veces para asegurar que nuestra comunicación sea propicia y que la idea inicial ya luego concretizada y para que pueda llegar al receptor y generar la respuesta, muchas veces el canal que elegimos es la escritura, pero en otras también podemos elegir directamente el lenguaje hablado. La forma oral de comunicación, como lo que está aconteciendo en este momento, ¿no? En este caso, el canal que yo he elegido para poder comunicarme con ustedes es el habla a través de los medios tecnológicos que tenemos para el efecto, lo que entraría también incluso en el contexto, y el código a través de la escritura y el lenguaje aceptado o adoptado para la transmisión de ideas. Vemos entonces cómo los elementos de la comunicación permiten un encuentro entre emisor y receptor. Ahora, aquí hay que hacer una apreciación. La voy a poner en un pequeño diagrama para que se entienda mucho mejor. Permítame un instante que voy cargando la opción para poder trazar un poco esta relación. Vamos a trabajar con una representación gráfica del circuito o del ciclo de comunicación. Vamos a abrir un pequeño ciclo, en este caso, que nos permita hacer ciertas apreciaciones. Este está bien. A ver, si la idea es de que busquemos el encuentro entre emisor y receptor, sabemos que el emisor partirá siempre de una idea. Esa idea tendrá que concretizarse en el mensaje como tal. Y para que esa idea y mensaje llegue al receptor, habrá que identificarse el código, el contexto y también, en todo caso, el propósito. Si tenemos esto en mente, entenderemos que ya en la construcción del mensaje se deberán valorar también los elementos necesarios, en este caso el lenguaje, desarrollando lo que es el código y el contexto, que nos vincula a los términos a ser empleados, sobre todo procurando que estos sean términos fuertes, sean términos que ratifiquen nuestra argumentación, la construcción, y llegamos a la fase como tal de la emisión y transmisión, buscando que el canal sea el apropiado. Entonces estamos hablando de un ciclo. Hasta este punto se han evidenciado tres etapas. Una primera etapa vinculada a la idea del emisor, donde pues lo que hace es procurar, en todo caso, que vamos a aumentarle un poquito el tamaño, no tanto, que el emisor tenga clara la idea de su mensaje, tenga claro
qué es lo que pretende como propósito para que pueda ir construyendo y en una segunda etapa, esta que vemos acá, que obviamente está ligada a ya la determinación del propósito en particular, lo vamos a poner en otro color para diferenciar las etapas. Y ya comenzamos a construir el mensaje, comenzamos a redactarlo. Podemos redactarlo verbalmente, perdón, mentalmente, podemos hacerlo por escrito. Hay personas que necesitan necesariamente hacerlo por escrito, tienen que ir anotando sus diferentes posturas, ideas, tópicos, para no perderse un poco en la esencia, en la estructura y congruencia de su mensaje, para llegar luego a la emisión y transmisión, que eso nos lleva al debate sobre el canal. Cuando hablamos del canal, nos referimos al medio por el cual se va a transmitir el mensaje, que puede ser un discurso, puede ser una ponencia, puede ser un taller, o puede ser una conferencia, un sermón, o diferentes mecanismos que tenemos dispuestos para tal efecto. ¿Y qué buscamos? Pues buscamos sobre todo una respuesta por parte del receptor. Vamos a quitar esto, perdón. ¿Y por qué la respuesta del receptor? Por la sencilla razón de que no tendría esencia o no tendría razón de ser una suerte de mensaje. Perdón, estoy jugando un poquito con esto. No tendría razón de ser un trabajo de construcción de la comunicación si no tuviéramos en mente al receptor. Y hablando del receptor, aquel que va a recibir el mensaje, que obviamente nos referimos a la audiencia, que puede ser individual como colectiva, buscamos sobre todo un tipo de resultado, que en lo posible este resultado tendría que ser congruente o tendría que ser por lo menos vinculado a lo que es el propósito como tal. Voy a aumentarle un poquito el tamaño a los aspectos que están vinculados entre sí. Entonces, el resultado tendría que ir acorde al propósito que teníamos inicialmente a momento de construir nuestro mensaje, a momento de idear nuestro mensaje para generar este resultado, ¿no? Entonces, en el caso del receptor, el resultado que buscamos generar es, en todo caso, una respuesta. Y esa respuesta puede ser positiva como negativa. Puede ser que acepte nuestra idea, nuestro mensaje, porque lo hemos construido de forma apropiada, porque hemos elegido el canal apropiado para su construcción y su difusión, y esto ha permitido reforzar la respuesta. Razón por la cual vemos que en todo caso se llega a una circunstancia en la cual emisor y receptor terminan encontrándose. Por eso en el diagrama los pongo juntos, los pongo más cercanos entre sí. Porque en todo caso, si eventualmente durante el desarrollo de este ciclo se pierde la esencia o importancia de la construcción del mensaje o de la emisión del mensaje, o sea, las dos etapas inferiores que vemos en el diagrama, el resultado va a ser un receptor alejado del emisor, ¿no? Un receptor que no responde de forma propicia, un receptor que se aleja, si quieren, del ciclo y se produce un quiebre, una ruptura entre ambos. Y obviamente el ciclo comunicativo se ha visto afectado. Pero me dirían, ¿cómo mido esto yo, por ejemplo, en una suerte de audiencia? Aquí hay diferentes dificultades que se van a trazar. Una de ellas, por ejemplo, la que en este momento tenemos, que es el desarrollo de una sesión por videoconferencia o una sesión fuera no presencial, mejor dicho, porque aquí yo tengo una dificultad en el contexto que de una u otra forma trato de paliar a través del lenguaje, los términos, así como también el canal
en este caso por eso estoy recurriendo a los diagramas, porque si intentaba explicarles esto sin la ayuda de un diagrama no se entendería. Y me interesa sobre todo esta relación entre receptor y emisor. Por lo tanto, pues la única forma, por ejemplo, que yo tuviera para verificar si es que estoy generando o no los resultados que debiera generar, están vinculados, por ejemplo, a la reacción que yo pudiera ver en ustedes. Una reacción que podría ser relacionada a su lenguaje corporal, su lenguaje no verbal, y que en una sesión presencial, en el caso de una audiencia donde tienes a un sujeto que habla y otros que simplemente escuchan, muchas veces va a estar directamente vinculada a una pequeña salvedad inmediata, cuál es precisamente su reacción en cuanto al rostro, su reacción en cuanto a su postura y otros que en todo caso se van a poder matizar. A ver, veamos aquello. Voy a parar un instante la pantalla compartida. Voy a entrar a la sesión como tal de la conferencia y voy a abrir el canal de video, aunque no tengo la cámara conectada, la cámara que está buena, solamente es esta pequeña camarita de la propia cámara web de la portátil. La otra cámara la tengo conectada en el otro equipo, lamentablemente. A ver, en este caso, por ejemplo, ¿cómo yo mediría la reacción de parte de ustedes en esta sesión de videoconferencia? Para eso tendría que pedirles que los que pudieran abran sus cámaras y puedan transmitir video. Y ahí yo tendría una respuesta respecto a lo que se estaría matizando o diciendo en este momento en la sesión. Claro, dificultad. La señal de internet es pobre, la cámara no refleja necesariamente una respuesta inmediata, ya ha transcurrido un lapso de tiempo respecto a el proceso como tal y obviamente pues tiene una serie de singularidades, ¿no? Que no nos, siempre el contexto a veces nos perjudica respecto a un trabajo que podríamos realizar de una audiencia presencial. Tengo una pregunta de Ivette. Dice, aprovechando que estamos en clase oratoria, ¿podríamos analizar el discurso de la presidenta? Claro, claro que sí. Ahora, para poder analizar el discurso de la presidenta del Senado, y que ya por fin parece que estamos avanzando a paso tortuga, ¿cierto? Porque no se brindan las situaciones y el contexto político como para destrabar un poco la incertidumbre que actualmente vivimos en el país y que pareciera que no es entendida esta incertidumbre por parte de los actores políticos, pues sí es importante analizar estos aspectos. Nos queda poco tiempo de esta parte de la sesión, como bien saben, nos pone un margen muy corto a veces en la plataforma Zoom, nos quedan unos 4 minutos, pero sí me parece oportuna la propuesta de Ivette de analizar el discurso de la presidenta. Entonces, en este caso, estoy seguro que ya debe estar en alguna suerte de plataforma de redes. Lo voy a buscar enseguida. Denme un chance terminando esta primera etapa para que podamos, les voy a subir el enlace a Moodle y se los mando por el grupo de WhatsApp más, para que vayamos viendo o analizando los pormenores de ese discurso, cómo se intenta manejar una suerte de imaginario colectivo, cómo se intenta una suerte de acercamiento de realidades contrapuestas, muchas de ellas infundadas, otras sí con algo de sustento o fundamento para su contraposición, pero que en este momento nos causa pues malestar, nos causa daño como sociedad. Me parece muy buena la recomendación de Ivette de poder analizar ese discurso. Enseguida, como les digo, vamos a encontrar el canal propicio para hacerlo, porque en todo caso, ese discurso lo podemos analizar
bajo este mismo parámetro, ¿no? ¿Qué respuesta genera en los receptores? ¿Qué respuesta genera en nosotros? Hace un instante escuchábamos toda la algarabía con el tema de los petardos y demás, que se debía precisamente a este factor, el hecho de ya ir alcanzando un escenario de cierta certidumbre, de un porcentaje de certidumbre, podría decir, que no es lo más correcto, y que busca pacificar el país. En todo caso, ese debiera ser siempre el propósito final o mayor. Hay muchos aspectos que podríamos analizar respecto no solo al discurso de hoy de la presidenta del Senado, sino también parámetros que debemos analizar respecto a otros discursos. Incluso yo me tomaría la molestia de que hagamos una suerte de sesión posterior con una serie de videos que les voy a subir a Moodle de los diferentes discursos. Como les dije, también les subiré enseguida el enlace del video de la sesión permanente del Consejo Permanente de la OEA, que se reunió de forma extraordinaria para tratar el tema Bolivia, y cómo las diferentes posturas, desde una posición algo tibia, me parece en lo personal, a posiciones ya muy, pero muy concretas, tanto a favor de una postura ciudadana y a favor también del exgobernante, ¿no? A favor de Evo Morales. Entonces, sí me parece interesante e importante el debatir sobre estos aspectos, el analizar los diferentes mecanismos empleados, tanto el contexto, el canal y otros en un discurso tan relevante, tan importante como el que menciona Ivette, por un lado, como también los otros que yo menciono. Nos resta un minuto con 30 segundos para la sesión. Cerramos un poquito lo que quiero que quede muy claro en esto de los elementos de la comunicación y cómo la relación receptor-emisor tiene que ser también muy fuerte, porque como pueden apreciar en este punto medio del diagrama, donde se evidencia un ciclo, el flujo de comunicación tiene que estar permanentemente en este ir y devenir de el mensaje transmitido y la respuesta generada, ¿no? En este sentido, hay diversidad de manifestaciones de dicha respuesta, que pueden ser verbales, no verbales, hasta del lenguaje corporal, una suerte de rechazo o repudio, por ejemplo, el que tú extiendas las manos o simplemente muestres con el dedo que estás desaprobando, moviéndolo de un lado a otro, o pues con los pulgares hacia abajo, u otras circunstancias que van acorde al contexto. Entonces, sí, es importante que nosotros ubiquemos esa relación entre receptor y emisor, ¿vale? Entonces, como ya nos resta segundos, voy a cerrar en esta etapa de la sesión. Deme un margen de unos 5 a 10 minutos, por favor, y reiniciamos la sesión a través de Zoom para analizar un poquito. Les voy a subir también el video. Vamos a